¿cómo están? Bienvenidos a su canal Un Mundo para Cristo. En nuestras clases de discipulado ya estamos en la número 6 y ahora nos toca una nueva victoria, la fe. Bienvenidos mis hermanos, que el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes siempre. Reciban la bendición. Y vamos a empezar, hermanos, en 1 de Juan, capítulo 5, versos 3 y 5. Dice: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hemos escuchado predicar a muchos y nos han dicho que cuando ingresas a ser cristiano, cuando ingresas a vivir una vida cristiana, te dicen: ten cuidado, porque a partir de ahora el diablo te va a zarandear, el diablo va a tocar tus finanzas y te va a hacer mucho daño. Pero aguanta, los cristianitos aguantamos. No sé en qué parte de la Biblia dice eso, pero hay muchos que le han creído, han usado su fe para creer que el diablo te puede tocar. Dice el versículo que hemos leído: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Deuteronomio 28 dice: si escuchas atentamente la voz de Dios y cumples sus mandamientos, la bendición te alcanza. Dice: y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. No dice que el mundo nos vence, no dice que Satanás te vence, dice que nosotros vencemos al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Número 1, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que es el Hijo de Dios? Amén. Es tu fe la que te va a ayudar a salir del hoyo donde tú te encuentras. La clave para vivir una vida cristiana victoriosa es tener completa confianza en Cristo Jesús. Mientras más lo conocemos, más confiamos en Él. Nuestra fe crecerá mientras leamos y obedezcamos su palabra. La obediencia es muy importante. No debes de actuar ya. Antes de conocer a Cristo, siempre hemos actuado nosotros con nuestro conocimiento, con nuestras fuerzas, con nuestro impulso. Pero cuando conoces a Cristo, dice la palabra de Dios: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, contesta como Jesús. ¿Qué diría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús ante esta situación? Y tenemos que leer la palabra de Dios. La fe es esencial para la salvación. En Efesios 2, versos 8 y 9, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La salvación viene por gracia, por medio de la fe. Yo creo, yo acepto a Jesús como mi Salvador y por fe tomo la salvación. Por fe mi nombre está escrito en el libro de la vida. Por fe amo a Dios. Por fe me niego a hacer cosas que antes hacía. La fe le agrada a Dios. En Hebreos 11:6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Aleluya. Encima, por amar a Dios, te va a bendecir. Por hacer lo que tienes que hacer, Dios te bendice. Para el cristiano genuino, el máximo factor de motivación de toda su vida es el deseo de agradar a Dios y no al hombre. La clave para agradar a Dios es
la fe. En Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Abraham no podía tener hijos. A los 100 años fue papá. Y luego cuando su hijo, su bendición, lo que más amaba, comenzó a crecer, Dios le dijo, quiero que me lo des en sacrificio, que los mates con tus manos por amor a mí. Abraham, la Biblia dice que no rechazó, no titubeó, no dudó. Él agarró y le dijo a su hijo, vamos a hacer un sacrificio. Isaac le dijo, papá, pero si vamos a hacer un sacrificio, lo más obvio y lógico es llevar a un cordero. Y Abraham, por su fe, dijo, él proveerá. Y cuando él estaba a punto de asesinar lo más precioso que él tenía, lo más preciado que era su hijo, que le costó años y años esperar para poder tener una bendición, él se va a sacrificarlo. Pero cuando él lo va a sacrificar, Dios envía un ángel y le dice, no lo hagas porque Dios ha visto tu obediencia. Dios ha visto tu fe. Y Abraham miró hacia el otro lado y vio un cordero. Dios provee el cordero que ha de ser de sacrificio. Y esto es profético. Por tus pecados tenías que morir, pero Dios puso al cordero que tenía que ir en lugar tuyo, que fue Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La fe vence al mundo. Primera de Juan 5, 4 y 5 dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que nace al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La palabra de Dios dice, y estas señales vendrán a los que creen. Y estas señales vendrán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán sus manos en los enfermos y ellos sanarán. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Las señales no vendrán para los profetas, para los apóstoles, para los pastores, maestros, sacerdotes. No. Las señales son para los que creen. Tienes que aprender a creer. Jesús dijo, si cualquiera de ustedes le ordena a ese árbol que se eche al mar, el árbol se echará. ¿Para quién? Para cualquiera. Si tú, dice tú, si tú tuvieras fe del tamaño de un granito de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete, y se moverá. En Romanos dice que Dios te dio una medida de fe. Ya tienes una medida de fe. Tú has nacido con una medida de fe. Pero tienes que aprender a usarla. Te duele la cabeza, lo primero que haces es ir a la farmacia y comprar paracetamol. Detente. Pon tu mano derecha en tu frente y di, espíritu de fiebre, dolor de fiebre, te vas en el nombre de Jesús. Si te duele, si tienes fiebre, algún dolor muscular, ora primero. Estás con la cefalea, el dolor de cabeza, te vas en el nombre de Jesús. Tomo aire, inhalo y exhalo. Y se va el dolor. Tenemos que aprender a vivir en fe. Pero primero corremos al hospital. Tu hijo está enfermo, primero corres al hospital. Y Dios
Tienes que tener fe. Pedro le dice a Jesús, tengo mi suegra con fiebre, y Jesús se va y le dice, espíritu de fiebre, déjala y te vas. Y se fue la fiebre. Jesús sanó. Jesús hizo muchas señales y muchos milagros por medio de la fe. Y cuando él va a orar a su pueblo donde él había nacido, en Belén, dice la palabra de Dios que él regresa triste porque no había hecho ningún milagro, porque nadie le creyó, nadie tuvo fe. No es porque Jesús no tenga poder, es porque ellos no creían, no tenían fe. Y si tú no crees, va a haber algo que impide que tu sanidad se dé, algo que impide que llegue tu milagro, que llegue tu salvación, que llegue tu libertad a tu casa. Y eso tienes que quitarlo. La incredulidad no es de Dios. Hay que sacar ese espíritu de incredulidad, ese espíritu de duda, de vete en el nombre de Jesús y yo empiezo a creerle. Ahora dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Tengo que aprender a llenarme. Tengo que leer la Biblia, ver lo que hizo Jesús y darme cuenta que las señales de Dios fueron grandes, son grandes y seguirán siendo grandes y maravillosas. No, Dios no se ha detenido, no está en el siglo XXI, no toca darle sanidad a mis hijos. Ya estamos en el siglo XXI, en el tiempo de la tecnología, no me toca bendecirlos de esta manera. Error. Le has estado creyendo a la voz del diablo. Has estado usando tu fe en tu contra. Si estornudas, dices, me va a dar la gripe y te da la gripe. No agarro, no salgo porque me va a dar el COVID. Salgo y me da el COVID. No porque me van a robar, te roban. Estás usando tu fe en tu contra. Creo que me voy a morir, te mueres. Creo que me voy a quedar soltera, te quedarás soltera. Estás usando tu fe en tu contra. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. No quiere que mueras con 20 años. No quiere que mueras con 30, con 40, con 50, con 60. No es la voluntad de Dios. Él dice 70 y los más robustos 80, 90 y 100. No uses tu fe mala. Usa la fe buena. Comienza a mover montañas. Comienza a hablar, a declarar. Hoy es el día que el Señor ha preparado para mí. Me alegraré y me gozaré en el Señor. Gracias. Gracias, Padre. Vamos a orar, hermanos. Bendito seas, Padre de la gloria. Toda la gloria y la honra es para ti. Tú eres el único merecedor, Señor, de toda gloria y alabanza. Gracias por la medida de fe que tú nos has dado. Declaramos, Señor, que tu Santo Espíritu está con nosotros y que tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Pedimos que tu Espíritu Santo esté cada día con nosotros. Bendito seas, Padre de la gloria. Bendice a los hermanos que están un poco enfermos de salud, Señor. Reprendemos y echamos fuera todo espíritu de enfermedad. Si estás con dolor de cabeza ahora, reprendemos a ese dolor. Te vas ahora en el nombre de Jesús. Todo dolor se va ahora en el nombre poderoso de Jesús. Si tienes fiebre, espíritu de fiebre, te vas en el nombre poderoso de Jesús. Si tienes COVID, un malestar en el estómago, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús. Toda angustia, depresión, se va ahora en el nombre poderoso de Jesús. Todo cáncer, escuchen cáncer, se van ahora en el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Santo eres, Señor. Bendito seas, Padre de la gloria. Derrama una unción de sanidad y de milagros para tu pueblo, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Hermanos, Dios los bendiga, los guarde. Y ya será para la próxima lección en tu canal, Un Mundo para Cristo. Bendiciones, mis hermanos.